Suscríbete a Historias de Familia Rota para más historias. Ahora, comencemos con esta. Mi nombre es Luis y tengo 32 años. Trabajo como terapeuta de trauma en Boston. Hace 7 años, en la noche de mi 25 cumpleaños, mi vida cambió para siempre. Mi padrastro, Frank, un hombre que había aterrorizado a nuestra familia durante más de una década, irrumpió en mi apartamento en un ataque de furia borracha. Mientras me dislocaba el hombro y yo me desplomaba en el suelo, mi madre se quedó allí mirando. Antes de compartir cómo esa noche horrorosa transformó mi vida, déjenme saber desde dónde están viendo y por favor, suscríbanse si quieren escuchar más historias sobre cómo superar la adversidad. Mi infancia fue relativamente pacífica hasta que cumplí 8 años. Fue entonces cuando mi padre biológico murió de un agresivo cáncer de pulmón, dejándonos a mi madre, Diane, y a mí para navegar la vida sin él. Durante 4 años fuimos solo nosotras dos en nuestra pequeña casa suburbana a las afueras de Boston. Mamá tenía 2 trabajos para mantenernos a flote financieramente, pero a pesar de su agotamiento, siempre sacaba tiempo para mí. Teníamos noches de cine todos los viernes, horneábamos galletas los fines de semana y nunca se perdió un solo evento escolar. Esos años fueron desafiantes, pero nuestro vínculo se fortaleció a través de las dificultades. Todo cambió cuando cumplí 12 años. Mamá conoció a Frank en el banco donde había comenzado a trabajar recientemente como cajera. Él era el gerente de la sucursal, un hombre aparentemente respetable con un trabajo estable y estabilidad financiera. Todavía recuerdo la primera vez que lo trajo a casa para cenar. Llegó con un ramo de flores para mamá y un libro sobre astronomía para mí, habiendo oído de mamá que me fascinaban las estrellas. Frank era encantador, atento y parecía genuinamente interesado en conocerme. Al principio, dudé, todavía extrañando a mi padre, pero Frank nunca presionó. Se tomó las cosas con calma, a menudo incluyéndome en sus salidas al zoológico o al museo. Después de 6 meses de noviazgo, Frank le propuso matrimonio y se casaron cuando yo tenía 13 años. La boda fue pequeña pero elegante, justo como mamá quería. Frank tenía dinero, mucho más del que estábamos acostumbradas, y nos mudó a su espaciosa casa colonial en un barrio de lujo. Tuve mi propia habitación con una computadora y una estantería nuevas. Durante los primeros meses, todo parecía perfecto. Los cambios fueron sutiles al principio. Frank insistió en gestionar todas las finanzas, convenciendo a mamá de cerrar su cuenta bancaria personal y fusionar todo con la suya. Tenía explicaciones lógicas para todo. Era más eficiente. Ahorrarían en comisiones. Ahora eran una familia. Mamá aceptó, quizás con demasiada facilidad, desesperada por creer que había encontrado seguridad de nuevo. Luego, Frank comenzó a tener opiniones sobre las amigas de mamá. Karen era demasiado chismosa. Susan era una mala influencia con sus conversaciones sobre el divorcio. Jennifer gastaba demasiado frívolamente y animaría a mamá a hacer lo mismo. Una por una, el círculo social de mamá se redujo a medida que dejaba de contactarlas para evitar los comentarios desaprobadores de Frank. Las llamadas telefónicas se hicieron menos frecuentes y las visitas casi inexistentes. También noté que mamá cambiaba. La mujer que una vez cantaba mientras cocinaba ahora se movía en silencio por la cocina. Consultaba con Frank antes de hacer cualquier compra, incluso las pequeñas. Su vibrante vestuario dio paso a ropa más conservadora que Frank consideraba apropiada. Dejó de usar el lápiz labial rojo brillante que siempre le había encantado. La primera vez que vi la ira de Frank, yo tenía 14 años. Mamá había comprado un vestido sin consultarle primero. No era caro, solo un simple vestido de verano para un picnic del personal, pero Frank explotó. No la golpeó, no esa vez, pero lanzó su plato de la cena contra la pared, haciéndolo añicos y dejando que la salsa de espagueti goteara por nuestro papel tapiz de color crema como si fuera sangre. La llamó irresponsable, financieramente imprudente e ingrata. Mamá se disculpó repetidamente, devolvió el vestido al día siguiente y nunca más volvió a comprar sola. Para cuando empecé la secundaria, había desarrollado estrategias para minimizar el contacto con Frank. Me uní a todos los clubes extraescolares posibles, estudiaba en la biblioteca y pasaba los fines de semana en casa de mis amigas.
Cuando estaba en casa, me quedaba en mi habitación con la puerta cerrada, saliendo solo cuando era necesario. Frank nunca me prohibió explícitamente estas actividades, probablemente porque prefería tenerme fuera del camino. Mi relación con mamá se deterioró durante esos años. Le guardaba rencor por cambiar, por elegir a Frank por encima de nuestra relación, que una vez fue tan cercana. Cuando intenté hablar con ella sobre el comportamiento controlador de Frank, desestimó mis preocupaciones. No entiendes las relaciones de adultos, decía. Frank nos cuida. Tenemos suerte de tenerlo. Finalmente, dejé de intentar comunicarme con ella. Vivíamos en la misma casa, pero existíamos en mundos separados. En mi tercer año de secundaria, entré y vi a mamá cubriéndose un moretón en la mejilla con maquillaje. Afirmó que se había golpeado con una puerta en la oscuridad, pero sus ojos no se encontraron con los míos en el espejo. Ese fue el momento en que supe con certeza que Frank había pasado del abuso emocional al físico. Le rogué que lo dejara. Se negó, insistiendo en que solo fue un error de una vez que Frank había estado estresado por el trabajo. Yo sabía que no era así. Pero a los 16 años, me sentía impotente para ayudar a alguien que no se ayudaría a sí misma. Los siguientes 2 años fueron una cuidadosa danza de evasión y planificación. Mantuve calificaciones perfectas, sabiendo que la educación era mi boleto de salida. Investigué universidades lejos de casa, solicité todas las becas disponibles y trabajé a tiempo parcial en una librería local para ahorrar dinero. Frank parecía complacido con mi éxito académico, viéndolo como un reflejo de su buena crianza, y en gran medida me dejó en paz. Mamá se volvió cada vez más retraída, una sombra de la mujer que una vez había sido mi mejor amiga y mi más feroz protectora. Cuando llegó mi carta de aceptación de la Universidad de Boston, junto con una beca sustancial, sentí que finalmente podía respirar. Frank me apoyó sorprendentemente, probablemente porque mis logros se reflejaban bien en él en la comunidad y quizás porque estaba ansioso por tenerme fuera de casa. Mamá parecía dividida entre el orgullo y el miedo. La noche antes de irme a la universidad, vino a mi habitación después de que Frank se durmiera. «Estoy orgullosa de ti», susurró, sentándose en el borde de mi cama como solía hacerlo cuando era pequeña. «Vas a hacer cosas increíbles». Había algo en su voz, una mezcla de tristeza y anhelo que me dolió en el corazón. «Ven conmigo», dije impulsivamente. «Podríamos conseguir un apartamento juntas. Podrías encontrar un trabajo en Boston». Ella negó con la cabeza, esa familiar mirada de resignación posándose en sus facciones. «Esta es mi vida ahora, Luis, pero no tiene que ser la tuya. Prométeme que construirás una buena vida, pase lo que pase». A la mañana siguiente, Frank nos llevó a Boston en un tenso silencio. Ayudó a subir mis cajas al dormitorio, interpretando perfectamente el papel de padrastro devoto frente a mi compañera de cuarto y sus padres. Cuando llegó el momento de irse, mamá me abrazó con fuerza, susurrando «te quiero» en mi oído. Frank me dio una palmada incómoda en el hombro y un cheque para emergencias. Nunca lo cobré. Mi primer semestre en la universidad fue como salir de una cueva oscura a la luz del sol. Hice amigos que no sabían nada de mi vida familiar. Me uní a grupos de estudio e incluso probé en el equipo de debate. Mi compañera de cuarto, Zoe, estudiaba periodismo y me presentó a su ecléctico grupo de amigos. Por primera vez en años, me sentí normal, sin la carga de la tensión constante de vivir con Frank. Declaré psicología como mi especialidad durante el segundo año, impulsada por la necesidad de entender lo que le había pasado a mi familia. ¿Por qué mamá se quedó con Frank? ¿Por qué Frank necesitaba controlar y herir a otros? ¿Podría haber hecho algo diferente? Mis profesores notaron mi intensidad, mi desesperada necesidad de respuestas. La profesora Sara Lavini se interesó particularmente en mi progreso académico. Especialista en trauma y violencia doméstica, se convirtió en mi mentora y, finalmente, en una amiga. Durante las horas de consulta un día, finalmente me abrí sobre mi situación familiar. En lugar de lástima, me ofreció comprensión y consejos prácticos. Me recomendó libros, me conectó con grupos de apoyo para hijos adultos de hogares abusivos y me animó a considerar la terapia. Los patrones con los que crecemos nos moldean, explicó, pero no tienen por qué definirnos.
Entenderlos es el primer paso para liberarse. La comunicación con mamá se volvió cada vez más difícil durante esos años. Nuestras llamadas telefónicas eran breves y superficiales, siempre cuando Frank estaba en el trabajo. Nunca compartió nada significativo sobre su vida, desviando mis preguntas con vagas garantías de que todo estaba bien. Volví a casa para las vacaciones durante mi primer año, pero el ambiente era tan sofocante que encontré excusas para quedarme en la universidad durante la mayoría de los descansos posteriores. Mamá me visitaba ocasionalmente, siempre sola, siempre mirando por encima del hombro como si Frank pudiera materializarse detrás de ella. Para mantenerme, trabajé en la biblioteca de la universidad 20 horas a la semana. El ambiente tranquilo y organizado era relajante y mi supervisor era flexible con mi horario de clases. Estaba decidida a ser financieramente independiente, negándome a depender de cualquier dinero conectado a Frank. Vivía frugalmente, compraba en tiendas de segunda mano y aprendí a cocinar comidas baratas y saludables en la cocina del dormitorio. Durante mi tercer año, conocí a Eric en mi clase de psicología anormal. Estaba estudiando para convertirse en trabajador social clínico, apasionado por ayudar a jóvenes en riesgo. A diferencia de los pocos chicos con los que había salido casualmente antes, Eric era paciente y perceptivo. Se daba cuenta cuando ciertos temas me incomodaban y nunca presionaba por más de lo que estaba lista para compartir. Gradualmente, le conté sobre mi familia, probando sus reacciones con pequeñas revelaciones antes de confiarle la historia completa. Tu mamá necesita ayuda, dijo después de escuchar sobre su situación. Pero tú también. Tener un padre en una relación abusiva te afecta a ti también, incluso a distancia. Con el aliento de Eric comencé a ver a una terapeuta a través del centro de consejería de la universidad. Ladra. Melissa me ayudó a procesar mis complicados sentimientos de amor, ira y culpa con respecto a mi madre y mi miedo y resentimiento hacia Frank. Lentamente comencé a entender que no podía salvar a mamá si ella no estaba lista para irse, pero podía construir mi propia vida saludable. Me gradué summa cum laude con la profesora Lavini, escribiendo cartas de recomendación elogiosas para programas de posgrado. Mamá asistió a mi ceremonia de graduación, sentada sola en la audiencia, mientras Frank alegaba una emergencia de trabajo. Se veía mayor de sus 47 años. Su cabello castaño, una vez vibrante, ahora estaba veteado de gris, su postura ligeramente encorvada, como si se preparara perpetuamente para un impacto. Fuimos a cenar después, solo nosotras dos, a un pequeño restaurante italiano cerca del campus. Siempre supe que harías algo especial, dijo, sonriendo genuinamente. Por primera vez en años. Tu padre habría estado muy orgulloso. Tomé su mano sobre la mesa. Me quedo en Boston. Encontré un apartamento y un trabajo en un centro de salud mental comunitario. Podrías visitarme en cualquier momento. Quedarte todo el tiempo que quieras. Apretó mi mano, luego la retiró para juguetear con su servilleta. Lo intentaré. Las cosas están ocupadas con el horario de trabajo de Frank y la casa. Su voz se apagó y supe que tenía miedo de hacer promesas que no podría cumplir. Nos despedimos con abrazos apretados y planes tentativos para que me visitara ese verano. Mientras veía su taxi alejarse, me pregunté si alguna vez recuperaría a mi verdadera madre. Después de la graduación, me instalé en mi apartamento de una habitación en una casa de piedra rojiza convertida en Somerville, a un corto viaje en metro del centro de Boston. El alquiler estiraba mi presupuesto al límite, pero tener mi propio espacio seguro valía cada centavo. Mi trabajo en el Centro Comunitario de Salud Mental de Riverside era de nivel inicial, asistiendo a terapeutas licenciados con su papeleo y ocasionalmente participando en sesiones de terapia grupal. El pago era modesto, pero la experiencia era invaluable, especialmente cuando se combinaba con los cursos de posgrado a tiempo parcial que estaba tomando en psicología clínica. 6 meses después de mi nueva vida, recibí un mensaje inesperado de Eric. Habíamos roto amistosamente antes de la graduación, ambos enfocados en nuestras carreras e inseguros sobre mantener una relación a distancia, ya que él había aceptado un puesto en Chicago.
Su mensaje fue simple: se mudaba de regreso a Boston por una nueva oportunidad laboral y se preguntaba si me gustaría tomar un café y ponernos al día. Nuestro café de reencuentro se convirtió en cena que evolucionó a citas regulares. Eric había madurado durante nuestro tiempo separados, más seguro de sus habilidades y más claro sobre sus metas. Ahora trabajaba para una organización sin fines de lucro que brindaba servicios de consejería a familias de bajos ingresos, particularmente a las afectadas por la adicción. Volvimos a nuestra relación con una facilidad sorprendente, ambos más conscientes de nosotros mismos y mejores comunicadores de lo que habíamos sido en la universidad. Una noche, durante una videollamada con mamá, noté un moretón amarillento desvaneciéndose alrededor de su ojo derecho. Cuando le pregunté al respecto, ajustó nerviosamente su cámara web y afirmó que se había tropezado en las escaleras mientras llevaba la ropa sucia. La explicación podría haber sido plausible si no fuera por la forma en que sus ojos se movían, probablemente comprobando si Frank estaba al alcance del oído. Mamá, dije suavemente, sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad? Si algo está pasando, puedo ayudar. Todo está bien, cariño, insistió, con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. ¿Cómo va tu nuevo proyecto en el trabajo? El abrupto cambio de tema era típico, pero decidí no presionar. En cambio, comencé a llamar con más frecuencia a diferentes horas del día con la esperanza de encontrarla cuando se sintiera más segura para hablar. También me hice amiga de Catherine, una colega que se especializaba en casos de violencia doméstica. Sin romper la confidencialidad sobre mamá, le hice preguntas generales sobre cómo escala el abuso y qué recursos estaban disponibles para las víctimas. El momento más peligroso es cuando intentan irse, explicó Catherine durante un almuerzo. Es cuando se amenaza el control y los abusadores a menudo escalan para evitar perder a su víctima. Cualquier plan de escape debe priorizar la seguridad por encima de todo. Comencé a investigar refugios de violencia doméstica en el área de mis padres, guardando números de teléfono y direcciones en un documento protegido con contraseña en mi computadora. Investigué opciones legales, órdenes de alejamiento y grupos de apoyo, todo mientras sabía que nada de eso ayudaría a menos que mamá estuviera dispuesta a dar ese primer y aterrador paso. 3 meses antes de mi 25 cumpleaños, mamá llamó mientras cenaba con Eric en mi apartamento. Su voz temblaba, apenas audible. ¿Encontró el folleto?, susurró. ¿Qué folleto?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Para el centro de mujeres, el que me enviaste. Revisó mi bolso. Ahora lloraba, tratando de mantener la calma. Dice que soy una ingrata, que estoy planeando dejarlo después de todo lo que ha hecho por mí. Rompió mi teléfono. Estoy usando el teléfono fijo del vecino mientras él está fuera. Mi corazón se aceleró. Mamá, escúchame. Prepara una bolsa pequeña. Solo lo esencial. Te llamaré un Uber a la estación de autobuses. Puedes venir a quedarte conmigo. Lo resolveremos todo una vez que estés a salvo. No puedo simplemente irme, protestó débilmente. La casa, mi trabajo. ¿Qué pensaría la gente? Nada de eso importa, si no estás a salvo, insistí. Por favor, mamá. Tengo miedo de lo que podría hacer. Hubo una larga pausa. Quizás tengas razón, dijo finalmente. Déjame pensarlo. Te llamaré mañana cuando él esté en el trabajo. Eric, que había estado escuchando mi lado de la conversación, parecía preocupado. ¿Crees que está en peligro inmediato? Deberíamos llamar a la policía local para una verificación de bienestar. No lo sé, admití. Frank es cuidadoso. Nunca ha hecho nada que pudiera llevarlo a la cárcel. Si llamamos a la policía y no pasa nada, podría empeorar las cosas para ella. Nos quedamos despiertos hasta tarde discutiendo opciones con Eric, ayudándome a refinar un plan de seguridad para mamá. Apenas dormí esperando su llamada al día siguiente. Cuando finalmente llegó, mi corazón se hundió con sus primeras palabras. «Todo está bien ahora», dijo con una voz anormalmente brillante. Frank y yo tuvimos una buena conversación. Me explicó que solo estaba preocupado de que me influyeran personas negativas. Vamos a empezar terapia de pareja. Podía oír la mentira en cada sílaba, podía imaginar a Frank de pie junto a ella, monitoreando cada palabra. Mamá, ¿estás segura?
Sabes que puedes decirme si absolutamente segura, interrumpió. Oh, Frank quiere saludar. Antes de que pudiera protestar, su voz sonó por el altavoz, suave y controlada como siempre. Luis, qué gusto saber que te has mantenido en contacto con tu madre. Espero que no le estés llenando la cabeza con tonterías sobre nuestra relación. Solo quiero que estés segura y feliz, respondí con cuidado. Está ambas cosas conmigo, dijo, una sutil amenaza subyacente a su tono agradable. Quizás deberías centrarte en tu propia vida en lugar de intentar interferir en la nuestra. La familia es sagrada, Luis. Recuérdalo. La llamada terminó abruptamente. Frenética de preocupación, contacté al departamento de policía local y expliqué la situación. El oficial fue comprensivo, pero explicó que, sin evidencia de un crimen o testimonio directo de mi madre, había poco que pudieran hacer. Si llama y dice que está en peligro, responderemos de inmediato, me aseguró, pero no podemos forzar la ayuda en alguien que no la está pidiendo. Frustrada y asustada, intenté llamar a mamá repetidamente durante las siguientes semanas, pero siempre saltaba el buzón de voz. Los pocos mensajes de texto que recibí estaban claramente redactados bajo la supervisión de Frank, actualizaciones genéricas sobre proyectos de jardinería y eventos comunitarios. A medida que se acercaba mi cumpleaños, el nudo de ansiedad en mi estómago se apretaba. Algo se sentía mal, muy mal, pero era impotente para arreglarlo desde 200 millas de distancia. Mi 25 cumpleaños cayó en un viernes a finales de octubre. El aire se había vuelto fresco, con las hojas crujiendo bajo mis pies mientras caminaba a casa desde el metro después del trabajo. En circunstancias normales, podría haber planeado una celebración con amigos o una cena romántica con Eric. En cambio, había acordado que me llevara a salir la noche siguiente, ya que tenía una emergencia ineludible con un cliente ese viernes por la noche. Te lo compensaré mañana, prometió, besándome de despedida esa mañana. Tendremos la mejor celebración de cumpleaños tardía de la historia. Mis colegas me habían sorprendido con cupcakes y una pequeña tarjeta de regalo en el almuerzo. Y a lo largo del día, las felicitaciones de cumpleaños llegaron por mensaje de texto y redes sociales. Intenté llamar a mamá varias veces, pero como era de esperar, no hubo respuesta. Dejé un mensaje de voz alegre, sin mencionar la tensión de nuestra última conversación, simplemente diciendo que la quería y que esperaba saber de ella pronto. Mi apartamento me recibió con una comodidad familiar esa noche. Ubicado en el tercer piso de una casa de piedra rojiza bien mantenida, tenía techos altos, pisos de madera y grandes ventanas que dejaban entrar mucha luz natural. La seguridad era decente, con una entrada principal que requería un llavero electrónico y cerraduras sólidas en las puertas de los apartamentos individuales. Había hecho el espacio mío con muebles de segunda mano, plantas y artículos de psicología enmarcados que encontraba particularmente inspiradores. Era pequeño pero se sentía seguro, un santuario del caos de mi infancia. Me di el gusto de pedir comida para llevar de mi restaurante tailandés favorito, abrí una botella de vino y me acomodé en el sofá con una novela que tenía pendiente leer. Alrededor de las 9, Eric llamó para desearme feliz cumpleaños de nuevo y prometió que la celebración de mañana valdría la pena la espera. A las 11 me había puesto el pijama y me estaba quedando dormida con la novela abandonada en mi mesita de noche. Los golpes en la puerta me despertaron de golpe. Desorientada, busqué a tientas mi teléfono para ver la hora, las 12:17 am. Los golpes continuaron cada vez más insistentes, intercalados ahora con una voz que reconocí con una claridad horrorosa. «Abre esta puerta, Luis». La voz de Frank, arrastrada pero inconfundible. «Sé que estás ahí dentro». Con el corazón acelerado, me acerqué sigilosamente a la puerta y miré por la mirilla. Frank estaba en el pasillo, con la cara enrojecida por la ira, o el alcohol, o ambos. Detrás de él, parcialmente oculta, estaba mi madre, su expresión una máscara de terror. Frank volvió a golpear, la puerta temblando en su marco. «¿Qué estás haciendo aquí?», grité a través de la puerta, tratando de mantener la voz firme, mientras escribía frenéticamente un mensaje de texto a Eric con una mano. «Es pasada la medianoche. Vinimos a desearte un feliz cumpleaños», respondió Frank con un grotesco intento de jovialidad. «Abre, Luis. No seas grosera con tus padres».
Por favor, vete, dije, ahora más fuerte. Llamaré a la policía si no te vas. Fue entonces cuando algo en Frank se rompió. Pequeña. 2 patadas más potentes y la puerta cedió por completo, Frank tropezando dentro de mi apartamento con una furia asesina en sus ojos. Retrocedí con el teléfono en la mano. Estoy llamando al 911, advertí con los dedos ya marcando. Frank se abalanzó con una velocidad sorprendente para un hombre de su tamaño. Me quitó el teléfono de la mano de un golpe, enviándolo a deslizarse por el suelo. Antes de que pudiera reaccionar, sus dedos se enredaron en mi cabello, tirando de mí hacia adelante con tanta violencia que un dolor explotó en mi cuero cabelludo. Su otra mano formó un puño que conectó con mi pómulo, enviando estrellas a través de mi visión. Frank, para. La voz de mi madre, delgada y aterrorizada desde la puerta. Por favor, la estás lastimando. Él la ignoró, arrastrándome por el cabello a través de la sala de estar y estampándome contra la pared. Mi cabeza se golpeó contra el yeso, aturdiéndome momentáneamente. Intenté defenderme, arañando su cara, pateando sus espinillas, pero Frank me superaba en peso por al menos 100 libras. Mamá, ayúdame, grité, haciendo contacto visual con ella por encima del hombro de Frank. Ella estaba paralizada en la puerta, con las manos cubriéndose la boca, los ojos muy abiertos de horror, pero su cuerpo inmóvil. Por favor, mamá. Frank me hizo girar, agarró mi brazo derecho y lo torció detrás de mi espalda, empujando hacia arriba con una fuerza salvaje. Hubo un chasquido nauseabundo cuando mi hombro se dislocó, un dolor tan intenso que mi visión se convirtió en un túnel de puntos de luz en un mar de oscuridad. Grité, un sonido primal y agonizante. Esto es lo que pasa cuando intentas destruir una familia, siseó Frank en mi oído, su aliento caliente y apestando a whisky. Esto es lo que te mereces. Me estampó contra la pared de nuevo, mi hombro ya herido recibiendo el impacto. El dolor era cegador, nauseabundo. Sentí que algo se rompía en mi caja torácica cuando me golpeó de nuevo, esta vez en el costado. Otro golpe me alcanzó en la sien, enviándome al suelo. A través de los ojos hinchados, vi mi teléfono a solo pulgadas de mi mano izquierda extendida. Con mis últimas fuerzas, me lancé hacia él, mis dedos encontrando el botón de SOS de emergencia que había programado. 3 presiones rápidas enviaron mi ubicación a los servicios de emergencia. El pie de Frank conectó con mis costillas de nuevo y me acurruqué en una bola protectora, saboreando la sangre, sintiendo que la conciencia se desvanecía. Lo último que recuerdo antes de que la oscuridad me reclamara fue el rostro de mi madre, las lágrimas corriendo por sus mejillas, su boca formando palabras que ya no podía oír. A lo lejos, las sirenas aullaban cada vez más fuertes y luego se desvanecían mientras me sumía en la inconsciencia. El pitido constante de un monitor cardíaco me sacó de la oscuridad. Sentía los párpados increíblemente pesados, pero logré abrirlos para ver un borrón de techo blanco y luces fluorescentes. El dolor irradiaba de aparentemente todas partes, particularmente de mi hombro derecho y mi caja torácica. Una cálida presión en mi mano izquierda atrajo mi atención y giré ligeramente la cabeza para ver a Eric sentado junto a la cama del hospital, sus dedos entrelazados con los míos, su cabeza inclinada en lo que parecía ser una oración o agotamiento. Eric, intenté decir, pero salió como un graznido. Su cabeza se levantó de golpe, el alivio inundando sus rasgos cansados. Luis, susurró, acercándose. Gracias a Dios. Déjame llamar a la enfermera. Presionó un botón y momentos después una enfermera entró apresuradamente, seguida por un médico con una bata blanca. Revisaron mis signos vitales, me hicieron preguntas para evaluar mi estado mental y me explicaron mis lesiones. Tienes el hombro derecho dislocado, que ya hemos reducido mientras estabas inconsciente, explicó el médico. 2 costillas fracturadas en el lado derecho, contusiones faciales y una conmoción cerebral leve. Tuviste suerte de que la policía llegara cuando lo hizo. ¿Recuerdas lo que pasó? Los recuerdos volvieron en una claridad horrorosa. Frank derribando mi puerta, el primer golpe, mi madre mirando, el chasquido nauseabundo de mi hombro. Asentí lentamente, haciendo una mueca por el dolor que el movimiento causaba. Frank, logré decir. Mi padrastro me atacó. Mi madre también estaba allí. ¿Están? Tu padrastro está bajo custodia,
dijo Eric con la voz tensa por una ira controlada. La policía lo arrestó en la escena. Tu madre está en la sala de espera. Ha estado aquí toda la noche, pero tenía miedo de entrar. Una oficial de policía llegó poco después, una mujer con ojos amables y un cuaderno. Se presentó como la oficial Rivera y explicó que necesitaba mi declaración mientras los eventos aún estaban frescos en mi mente. Con Eric sosteniendo mi mano como apoyo, relaté todo, desde los golpes de medianoche en mi puerta hasta perder la conciencia mientras se acercaban las sirenas. Tenemos a tu padrastro bajo custodia por cargos de allanamiento de morada, asalto y agresión, confirmó la oficial Rivera. Tu llamada de emergencia grabó partes del ataque y la evidencia de entrada forzada es clara. Tus lesiones y el informe médico respaldarán el caso. La pregunta ahora es si quieres presentar cargos. Sí, dije sin dudar. Quiero que sea procesado con todo el peso de la ley. La oficial Rivera asintió. Bien. Con demasiada frecuencia en casos domésticos, las víctimas tienen miedo de seguir adelante. Habrá papeleo que firmar cuando te sientas mejor. También necesitaremos hablar sobre una orden de alejamiento. Después de que se fue, Eric llenó los vacíos en mi memoria. Había recibido mi mensaje de texto parcial y llamó a la policía él mismo cuando no respondía sus frenéticas llamadas. Llegó a mi apartamento poco después de la ambulancia, encontrando la puerta destrozada y sangre en la pared de la sala. La policía tenía a Frank esposado en un coche patrulla y estaban tratando de calmar a mi madre histérica. Ha estado hecha un desastre, dijo Eric suavemente, alternando entre llorar y cerrarse por completo. Dio una declaración a la policía que confirma todo lo que dijiste. Creo que está en shock. Todavía estaba procesando esta información cuando un suave golpe sonó en la puerta. Mi madre estaba allí, luciendo más pequeña de lo que recordaba, su rostro pálido y demacrado, con ojeras oscuras bajo los ojos hinchados. ¿Puedo entrar?, preguntó vacilante. Eric me miró interrogativamente y asentí. Apretó mi mano y luego se levantó. Iré por un café y les daré un poco de privacidad. Cuando la puerta se cerró detrás de él, mamá se acercó a la cama lentamente, como si temiera que la echara. Cuando vio mi cara de cerca, los moretones ahora volviéndose morados, se cubrió la boca con la mano, nuevas lágrimas brotando por sus mejillas. Lo siento mucho, susurró con la voz quebrada. Luis, lo siento tanto, tanto. Una parte de mí quería darle la espalda, rechazar su disculpa como demasiado poco, demasiado tarde. Pero la parte más grande vio lo que me había perdido durante nuestras videollamadas, la mirada atormentada en sus ojos, el ligero temblor en sus manos. La forma en que se sobresaltaba con los movimientos bruscos, signos clásicos de trauma que me habían entrenado para reconocer en otros, pero que de alguna manera había pasado por alto en mi propia madre. Siéntate, mamá, dije, señalando la silla que Eric había dejado vacía. Se sentó en el borde, retorciendo nerviosamente las manos en su regazo. Nunca pensé que te haría daño, dijo. Amenazó con hacerlo tantas veces, pero pensé que solo eran palabras. Pensé que, si me quedaba con él, si hacía todo lo que él quería, te dejaría en paz. ¿Cuánto tiempo te ha estado haciendo daño?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Desde aproximadamente un año después de casarnos, admitió. Comenzó con empujones, agarrones demasiado fuertes, luego bofetadas por las que se disculpaba de inmediato. Prometía no volver a hacerlo. Para cuando se puso muy mal, estaba atrapada. Él controlaba todo nuestro dinero, me aisló de mis amigos, me convenció de que no valía nada y que tenía suerte de tenerlo. Tomó una respiración entrecortada. Amenazó con matarte si alguna vez lo dejaba. Dijo que te encontraría sin importar a dónde fueras. Le creí, Luis. Me quedé para protegerte, pero al final fallé de todos modos. La lógica retorcida de las víctimas de abuso, algo que había estudiado pero que nunca había entendido completamente hasta ese momento. Mi madre había soportado años de tormento creyendo que era la única forma de mantenerme a salvo, mientras que yo le había guardado rencor por no irse. ¿Qué lo hizo venir por mí ahora?, pregunté. Tu tarjeta de cumpleaños, respondió. Enviaste una tarjeta con una nota diciendo que mi puerta siempre estaba abierta para mí. Frank la encontró, se enfureció. Había estado bebiendo toda la noche, enojándose cada vez más.
Seguía diciendo que estabas tratando de alejarme, de destruir nuestro matrimonio. Me obligó a subir al coche, dijo que te iba a dar una lección. Se derrumbó por completo entonces, sollozando en sus manos. Debería haberlo detenido. Debería haber hecho algo. Cuando empezó a golpearte, me quedé paralizada. Nunca me he odiado más que en ese momento. Una enfermera entró para comprobar mis niveles de dolor y administrar medicación. Para cuando se fue, mi madre se había recompuesto un poco, aunque sus ojos permanecían enrojecidos y atormentados. La policía quiere saber si voy a presentar cargos, le dije. Lo haré. Él pertenece a la cárcel, mamá. Ella asintió lentamente. Lo sé. Ya les dije que testificaré en su contra. He terminado de tener miedo, Luis. Verlo hacerte daño fue lo que finalmente me hizo entender que no se protege a nadie guardando silencio. Mi colega Catherine llegó esa tarde, habiendo oído sobre el asalto por Eric. Trajo recursos tanto para mamá como para mí. Información sobre servicios para víctimas, opciones de terapia, grupos de apoyo. Más importante aún, nos conectó con Jessica, una abogada especializada en casos de violencia doméstica. Jessica me visitó en el hospital al día siguiente, explicando el proceso legal que nos esperaba. A Frank se le ha negado la fianza debido a la gravedad del ataque y el riesgo de fuga, nos informó. El fiscal lo acusa de múltiples delitos graves. Con tu testimonio y el de tu madre, además de la evidencia física, tenemos un caso sólido. Mamá se quedó en un hotel cerca del hospital, visitándome a diario mientras me recuperaba. Hablamos más abiertamente que en años, conversaciones dolorosas sobre el pasado y tentativas sobre el futuro. Aceptó ver a un terapeuta especializado en abuso doméstico, el primer paso en un largo proceso de curación para ambas. Después de 5 días, me dieron de alta con el brazo en cabestrillo, recetas para el manejo del dolor y citas para seguimiento. Eric insistió en que me quedara en su apartamento hasta que el mío fuera reparado y asegurado con mejores cerraduras. Mamá también vino, ocupando la habitación de invitados de Eric mientras yo tomaba su cama y él dormía en el sofá a pesar de mis protestas. En esas primeras semanas de recuperación, mientras mi cuerpo sanaba lentamente y el caso legal contra Frank tomaba forma, mamá y yo comenzamos el delicado proceso de reconstruir nuestra relación. Hubo momentos de tensión, de resentimiento no dicho que salía a la superficie, pero también momentos de conexión inesperada. Ahora éramos 2 supervivientes, unidas por un trauma compartido, pero también por la posibilidad de liberarnos de la sombra de Frank. 3 meses después del ataque, estaba fuera del juzgado del condado de Suffolk, mi mano agarrando fuertemente la de Eric. Mi hombro había sanado lo suficiente como para no necesitar el cabestrillo, aunque ciertos movimientos todavía causaban dolor. El fisioterapeuta dijo que siempre podría tener alguna limitación en esa articulación, un recordatorio permanente de esa noche. El juzgado era imponente con sus columnas de granito y amplios escalones, diseñado para intimidar con su grandeza. En el interior, los pulidos pisos de mármol resonaban con pasos apresurados, conversaciones susurradas y la ocasional voz autoritaria que llamaba a un número de caso o un nombre. El aire olía a cera para muebles y a ansiedad. Jessica nos encontró en el vestíbulo, profesional en un traje azul marino, su maletín abultado de documentos. ¿Estás lista?, preguntó, sus ojos evaluando mi estado emocional. Asentí, ajustando el cuello de mi propio traje, elegido cuidadosamente para proyectar fuerza y credibilidad. Tan lista como puedo estar. Mamá se unió a nosotros momentos después, habiendo llegado por separado desde el refugio de violencia doméstica, donde se había estado quedando. Las semanas de seguridad y apoyo habían comenzado a transformarla. Se mantenía más erguida, hacía contacto visual de manera más consistente y hablaba con mayor confianza. El refugio la había conectado con asesoramiento laboral y la había ayudado a iniciar el proceso de divorcio. Frank ya está dentro con su abogado, nos informó Jessica. Recuerden lo que practicamos. Respondan las preguntas directamente. No dejen que los provoquen respuestas emocionales. Tenemos los hechos y la evidencia de nuestro lado. La sala del tribunal se silenció cuando entramos, todas las miradas se volvieron para evaluarnos. Frank estaba sentado en la mesa de la defensa,
impecablemente vestido con un traje caro, su cabello plateado perfectamente peinado. Parecía más un CEO que un hombre acusado de asalto violento. A su lado estaba su abogado, Thomas Wilson, conocido por representar a clientes adinerados y asegurar resultados favorables a través de tácticas agresivas. Los ojos de Frank se encontraron brevemente con los míos, un destello de desprecio cruzando sus facciones antes de que se recompusiera. Me negué a apartar la mirada, manteniendo su mirada hasta que se volvió para susurrarle algo a su abogado. Esa pequeña victoria me estabilizó mientras tomábamos asiento detrás de la mesa de la fiscalía. El proceso comenzó con las declaraciones de apertura. La fiscal, María Delgado, expuso el caso de manera clara y contundente, detallando el allanamiento, el asalto y mis lesiones. Destacó el historial de comportamiento controlador de Frank y la naturaleza premeditada del ataque. La apertura de Wilson pintó un cuadro muy diferente. Frank como un padrastro preocupado por mi influencia en mi madre, que había ido a tener una conversación que escaló cuando yo supuestamente me puse histérica y lo ataqué, obligándolo a defenderse. La invención fue tan indignante que tuve que agarrarme al banco para no objetar. Intentarán torcerlo todo, susurró Jessica. Deja que la evidencia hable por sí misma. Cuando me llamaron a testificar, caminé hacia el estrado de los testigos con una calma deliberada, juré decir la verdad y me enfrenté a la sala. Durante casi 2 horas, respondí a las preguntas de la fiscal, describiendo mi infancia después de que Frank entrara en nuestras vidas, el control creciente, el aislamiento de mi madre y finalmente, con un detalle insoportable, los eventos de esa noche de octubre. ¿Y en algún momento, preguntó Delgado, atacó o amenazó al Sinje Salaban antes de que él derribara su puerta? No, declaré firmemente. Ni siquiera abrí la puerta. Le pedí que se fuera y le dije que llamaría a la policía si no lo hacía. El contrainterrogatorio de Wilson fue exactamente como Jessica me había preparado. Agresivo, manipulador, diseñado para provocar respuestas emocionales que pudieran hacerme parecer inestable. ¿No es cierto, señorita Mo, que ha estado tratando de separar a su madre de su padrastro durante años? Exigió. He estado tratando de ayudar a mi madre a escapar de una relación abusiva, corregí con calma. Y envío materiales sobre cómo dejar a un cónyuge a la casa de su madre, sabiendo que probablemente serían descubiertos por el Sinje Salaban. Envié información sobre recursos de violencia doméstica porque temía por su seguridad. Intentó pintarme como vengativa, resentida de la autoridad de Frank, decidida a destruir su matrimonio por celos. Con cada pregunta, respiraba antes de responder, apegándome a los hechos, negándome a caer en la trampa de la ira. El testimonio de mi madre al día siguiente fue tanto desgarrador como poderoso. Su voz tembló inicialmente mientras describía 12 años de abuso creciente, pero se fortaleció a medida que detallaba las amenazas de Frank, el control financiero, el aislamiento, finalmente. La noche en que la obligó a subir al coche para enfrentarme, dijo que iba a darle una lección a Luis por intentar ponerme en su contra, testificó. Estaba aterrorizada de que la lastimara, pero demasiado asustada para desafiarlo. Cuando empezó a golpearla, me quedé paralizada. Fue como ver una pesadilla de la que no podía despertar. El intento de Wilson de desacreditarla, sugiriendo que era mentalmente inestable o que buscaba un beneficio económico a través del divorcio, fracasó cuando mamá describió con calma. Como Frank se había asegurado de que ella no tuviera acceso al dinero, ni crédito a su nombre, ni forma de mantenerse por sí misma. La evidencia médica se presentó a continuación, fotografías de mis lesiones, el informe del médico que detallaba el hombro dislocado, las costillas fracturadas, la conmoción cerebral y las contusiones faciales. El médico de la sala de emergencias testificó sobre la fuerza significativa requerida para causar tales lesiones. El jurado reaccionó visiblemente a las imágenes, varios miembros mirando a Frank con un disgusto indisimulado. La oficial Rivera y su compañero describieron la escena que encontraron en mi apartamento, la puerta rota, sangre en la pared, mi cuerpo inconsciente en el suelo. Frank todavía furioso mientras lo sujetaban. La grabación parcial de mi llamada de emergencia se reprodujo en el tribunal, mis gritos y las amenazas de Frank llenando la sala silenciosa.
Durante el juicio de una semana, soporté la fría mirada de Frank cada día, negándome a ser intimidada. Eric se sentó a mi lado constantemente, su presencia un ancla firme. Mis colegas del Centro de Salud Mental vinieron a mostrar su apoyo, al igual que la profesora Lavini, que había conducido desde la Universidad de Boston. En el último día, durante los alegatos finales, solicité permiso para dirigirme directamente al tribunal. El juez, después de consultar con ambos abogados, lo permitió. De pie ante el jurado, hablé desde el corazón. Lo que me pasó esa noche no fue un incidente aislado de ira, sino la culminación de años de control y abuso. Mi padrastro no solo me atacó físicamente, pasó años destruyendo sistemáticamente el sentido de sí misma de mi madre, aislándola de su apoyo, convenciéndola de que su abuso era amor y protección. La violencia doméstica prospera en el silencio y la vergüenza. Hoy, al decir la verdad, mi madre y yo nos negamos a ser silenciadas por más tiempo. El jurado deliberó durante solo 2 horas antes de regresar con su veredicto. Cuando la presidenta del jurado se puso de pie, la sala quedó en completo silencio. En el cargo de allanamiento de morada, encontramos al acusado culpable. En el cargo de asalto y agresión con la intención de causar graves daños corporales, encontramos al acusado culpable. Un alivio tan intenso me invadió que casi me derrumbó. Mamá me apretó la mano, las lágrimas corrían por su rostro. La fachada compuesta de Frank finalmente se resquebrajó, su rostro contorsionándose de rabia, mientras los alguaciles se acercaban para ponerlo bajo custodia. En la audiencia de sentencia 2 semanas después, el juez no mostró clemencia. Sinye Salavan ha utilizado su posición de confianza para aterrorizar a su familia durante años. Este tribunal lo sentencia a 15 años en una prisión estatal. Mientras se llevaban a Frank, sentí que se levantaba un peso que había cargado durante tanto tiempo que había olvidado cómo era estar erguida. Por primera vez, desde que tenía 12 años, podía respirar libremente, sin miedo al hombre que había proyectado una sombra tan larga sobre nuestras vidas. 2 años después del juicio, en una brillante mañana de primavera, me encontraba ante una pequeña audiencia en la sala comunitaria del refugio de mujeres de Boston. Mi cabello había crecido desde que lo había cortado corto después del ataque. Ahora caía en suaves ondas más allá de mis hombros. Las cicatrices físicas se habían desvanecido, aunque mi hombro derecho todavía dolía con el frío y nunca recuperaría su rango completo de movimiento. Mi nombre es Luismo, comencé, y hoy quiero hablar sobre el viaje de víctima a superviviente y a persona que prospera. Las mujeres que me observaban ya conocían partes de mi historia. Algunas habían asistido a grupos de apoyo que yo facilitaba. Otras habían recibido asesoramiento en el Centro Breakthrough, la organización que había fundado con mi recién terminada maestría en psicología del trauma. Después del juicio, me había dedicado por completo a completar mi educación, decidida a convertir mi experiencia en algo significativo. Con la guía de la profesora Lavini y una subvención de una fundación de defensa de las víctimas, había establecido un centro pequeño pero en crecimiento dedicado a ayudar a las supervivientes de la violencia doméstica a reconstruir sus vidas. Hace 2 años, yacía en una cama de hospital, rota física y emocionalmente, continuó. Hoy, estoy ante ustedes no porque el dolor haya desaparecido mágicamente, sino porque aprendí a llevarlo de manera diferente. La curación no es una línea recta, es desordenada y no lineal. Hay contratiempos y avances, a menudo en el mismo día. Mi madre estaba sentada en la primera fila, el orgullo evidente en su sonrisa. Había vivido conmigo durante 6 meses después del juicio, asistiendo a terapia 3 veces por semana, encontrando gradualmente su voz y su identidad de nuevo. Ahora tenía su propio apartamento cerca del mío y trabajaba a tiempo parcial en una librería local, construyendo lentamente una vida independiente. Nuestra relación se había transformado a través de innumerables conversaciones difíciles, lágrimas y finalmente un perdón genuino. No perdón para Frank, sino para nosotras mismas y la una para la otra,
por las veces que no habíamos entendido, no habíamos actuado, no nos habíamos apoyado mutuamente en circunstancias imposibles. La lección más difícil que aprendí, le dije a la audiencia, fue que no puedes salvar a alguien que no está listo para ser salvado, pero puedes crear un espacio seguro para que acudan cuando estén listos. Puedes dejar una luz encendida en la oscuridad. Eric estaba sentado junto a mi madre, el diamante y en mi mano izquierda captando la luz cuando gesticulaba. Nuestro compromiso era reciente, un paso que habíamos dado solo después de mucha reflexión y discusión. Eric había sido paciente, entendiendo que el trauma cambia la relación de una persona con la confianza y la intimidad. Nunca había presionado, nunca se había apresurado, simplemente se había mantenido firme mientras yo trabajaba en mi proceso de curación. La recuperación física había sido desafiante. Meses de fisioterapia habían restaurado la mayor parte de la función de mi hombro, aunque ciertos movimientos seguían siendo dolorosos. Las pesadillas habían sido peores, recreaciones vívidas del ataque que me dejaban empapada en sudor y temblando. Con terapia y medicación habían disminuido gradualmente, ocurriendo ahora solo durante periodos particularmente estresantes. El trauma vive en el cuerpo, expliqué al grupo. Nos afecta física, emocional y espiritualmente. La curación debe abordar todas estas dimensiones. Había practicado lo que predicaba, combinando la terapia tradicional con yoga, meditación e incluso clases de arte. La pintura se había convertido en una salida inesperada. Mis intentos de expresar emociones a través del color y la forma colgaban en mi oficina como recordatorios del viaje de curación. Mi madre había encontrado su propio camino hacia la recuperación. Después de décadas de que Frank desestimara sus preferencias, se había redescubierto sistemáticamente sus comidas, colores, música y pasatiempos favoritos. Había comenzado a usar lápiz labial rojo brillante de nuevo. Se había dedicado a la jardinería y se había unido a un club de lectura. Pequeños actos de reclamación que juntos formaban una nueva identidad, una definida por la elección en lugar del miedo. El punto de inflexión en mi curación, continué, llegó cuando me di cuenta de que aferrarme al odio por mi abusador me mantenía conectada a él. Al centrar mi energía en la ira, le estaba permitiendo seguir controlando mi vida emocional desde la prisión. La verdadera libertad llegó al dejar ir, no la responsabilidad, sino el poder corrosivo del odio. Este había sido el aspecto más difícil de la recuperación. La rabia se había sentido justa, protectora, necesaria. Aprender a liberarla, sin minimizar el daño causado, había requerido la guía de terapeutas expertos y el apoyo de otros que entendían por experiencia. El centro Breakthrough había crecido más allá de mi visión inicial. Ahora ofrecíamos asesoramiento individual, grupos de apoyo, talleres de desarrollo profesional y asistencia para la vivienda. Una red de abogados voluntarios proporcionaba orientación legal. Antiguas clientas regresaban como mentoras de pares, creando una comunidad de apoyo mutuo. Una de esas historias de éxito era Nancy, una mujer de unos 40 años que había asistido a una de mis primeras charlas públicas. Después de 15 años con un marido abusivo, había encontrado el coraje para irse, inspirada en parte al escuchar mi historia. Ahora era voluntaria en el centro y sus habilidades contables resultaban invaluables para las clientas que reconstruían su independencia financiera. El mayor mito sobre el abuso, le dije a la audiencia, es que solo le sucede a ciertos tipos de personas, aquellas que son débiles o codependientes. La verdad es que el abuso puede sucederle a cualquiera. Las víctimas no necesitan nuestro juicio, necesitan nuestra compasión y apoyo práctico. Al concluir mi charla, miré a los rostros que tenía delante. Algunos con cicatrices visibles, otros con heridas invisibles a los ojos pero no menos reales. Cada persona representaba tanto una tragedia como un triunfo. Vidas descarriladas por la violencia, pero que se negaban a ser definidas por ella. Mi padrastro nos quitó muchas cosas a mí y a mi madre, dije. Años de paz, una sensación de seguridad, bienestar físico. Pero no logró llevarse lo que más importa. Nuestra capacidad de sanar, de amar, de construir algo nuevo a partir de los escombros. Esa resiliencia vive en cada una de ustedes. No es algo especial o único en mí. Es la capacidad humana fundamental de empezar de nuevo, sin importar cuántas veces nos hayan roto.
El aplauso fue cálido mientras terminaba, varias mujeres secándose las lágrimas. Mientras se reunían a mi alrededor para hablar conmigo después, compartiendo sus propias historias y desafíos, sentí la mezcla familiar de tristeza y esperanza que ahora caracterizaba mi trabajo. Cada conversación me recordaba que la curación ocurre en la conexión, no en el aislamiento. Nos recuperamos a nosotros mismos, ayudando a otros a recuperarse. Más tarde esa noche, Eric y yo organizamos una pequeña cena en nuestro apartamento. Mi madre trajo su famosa tarta de manzana, Catherine del trabajo vino con su esposo y la profesora Lavini condujo desde la universidad. Rodeada de esta familia elegida, reflexioné sobre lo lejos que habíamos llegado todos. Un brindis, sugirió Eric, levantando su copa. Por Luis, cuyo coraje continúa inspirando a todos a su alrededor. Negué con la cabeza, levantando mi propia copa. Por todos nosotros, por elegir el amor sobre el miedo, la conexión sobre el aislamiento y la esperanza sobre la desesperación. Cada día. Mientras la conversación y las risas llenaban el apartamento que una vez había sido el escenario de tanta violencia, sentí la verdad de lo que les había dicho a las mujeres antes. El trauma te cambia permanentemente. No hay vuelta atrás a quien eras antes, pero con apoyo, determinación y tiempo, puedes construir algo nuevo y significativo a partir de las piezas que quedan. Lo que sucedió esa noche hace 7 años siempre será parte de mi historia, pero ya no es el capítulo definitorio. Es simplemente una parte de una narrativa mucho más grande sobre la resiliencia, la compasión y el poder transformador de romper el silencio. Si esta historia te ha conmovido de alguna manera, por favor, compártela con alguien que pueda necesitar escucharla. Deja un comentario sobre tus propias experiencias superando la adversidad o los recursos que te han ayudado en tiempos difíciles. Recuerda que suscribirse y dar me gusta ayuda a que estas historias lleguen a otros que pueden sentirse solos en sus luchas. Gracias por escuchar y recuerda, no importa lo que hayas soportado, la curación siempre es posible y nunca estás realmente solo.